Buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos los que están aquí y sean también bienvenidos todos los que escuchan o van a escuchar este mensaje a través del canal Remanente 77, a través del cual el día de hoy estamos transmitiendo. Y bueno, pues reciban un afectuoso saludo todos y como siempre, pues esperando que las palabras, el mensaje sea de bendición para todos, nunca deseando predicar por competir, sino más bien por ayudar a las personas que así lo necesitan, y pues nos da gusto poder colaborar con nuestro granito de arena en la difusión de la palabra de Dios. Quiero que le pidamos a Dios que pongamos en sus manos esta reunión, este momento que vamos a estar pues delante de su palabra. Padre, gracias, infinitas gracias, porque tú existes, que si no existieras, ninguna razón habría para estar aquí, Señor, pero tú existes y eso te lo agradecemos, Dios, por ser un Dios vivo. Gracias, Padre. Ahora ponemos en tus manos estas palabras, este sermón sencillo, que tú tomes el control y que tú nos des ideas para que podamos comprender tu camino. De antemano, gracias, Padre. Amén. Hoy quiero que continuemos nuestros estudios en serie que se titulan la vida cristiana, la verdadera vida cristiana. Hace unos días le dije a mis hijos que tengo un fastidio, y Dios sabe en qué contexto lo dije, de todo lo que es religión en este día. En particular esta semana me encuentro con muchas personas y cada vez más, no sé aquí en Tehuacán si lo sepan, pero cada día hay más gente con gorritos en la cabeza, barba larga, aunque no les crece mucho realmente, y con hilitos colgando en sus ropas y una vestimenta muy especial. Eso es solo parte de un escenario que ha montado la religión, no tan solo los que se dejan crecer la barba y se ponen una cubierta en la cabeza, sino la mayor parte de religiones, y ese es el sentir por el cual estamos dando estas enseñanzas, que ya van 2 enseñanzas, en donde buscamos hacer énfasis, y repito, no por competir, ni siquiera queremos que otros queden callados y nuestra voz prevalezca, y si alguien así piensa, pues qué mal, ¿no? Y más por el tema que vamos a dar el día de hoy. La verdad es que nosotros solo deseamos contribuir y levantar la verdad para que se haga evidente el error en el que están corriendo una muy buena parte de religiones. Lo dije hace unas semanas, en donde se hace énfasis en todo lo que es externo. Cuando leímos ese texto en donde Jesús reprende a la religión de su tiempo y les dice que ellos limpian y se preocupan por lo de afuera, del plato y del vaso, pero si lo limpiasen por dentro, lo de fuera sería limpio. Vivimos en una sociedad, la que nos ha tocado compartir, preocupada en extremo por lo externo, extremadamente preocupada por lo externo, preocupados, repito, por la vestimenta, preocupados si les urge que la gente salga a la calle a predicar, preocupados si urgentes de que la gente abra casas hogar, preocupados y con mucha urgencia de que se abran misiones, preocupados y con mucha urgencia de que la gente se vista de una manera o de otra. De hecho, en algunos lugares, si no vas vestido de cierta manera a como ellos piensan y creen que es conveniente, no entras. Claro que si te vistes como ellos piensan y quieren, entonces ellos lo toman como un cambio y como un punto a favor, y ya te dejan entrar allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el hambre que tiene mucha religión y muchos religiosos de ver a la gente cambiar por fuera. Cuán escasos están, y los púlpitos de ahora parecen un desierto. Cuán escasos están de estudios que tengan que ver, por ejemplo, con el corazón. Pero ¿cómo va a ser que un predicador se pare en un púlpito y hable de la limpieza del corazón si sus intenciones son malas? Definitivamente. ¿Cómo puede hablar de lo interno, de lo oculto, de lo que Dios ve, si realmente su corazón no está limpio?
No puede dejar de codiciar mujeres, por ejemplo, el dinero y muchas otras cosas. ¿Cómo va a haber predicaciones del corazón en los púlpitos de ahora que, repito, parecen un desierto? Les es más fácil predicar o dar estudios que oyeron de otras personas, nada de ellos, que oyeron de otras personas, y las frases a veces las repiten igual exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad hay una escasez de estudios, pero estudios que tengan que ver con la vida interior de un cristiano, no con la exterior, porque entonces ahí nos confundiríamos tremendamente. Si decimos es que la característica de un cristiano es que predica, bueno, pues entonces el católico es cristiano porque predica. Ellos también predican. Los católicos predican, los testigos de Jehová predican, peor los mormones. Aún acá vemos, y en varias ciudades de México vemos a dos mormones, ustedes lo saben, acompañados, ¿verdad? Normalmente un morenito y un güerito. ¿Por qué? Porque lo ven ellos como una seña. De hecho, es parte de los requisitos de Dios, dicen ellos, aclaro, porque Dios no dice así. Y están preocupados por todo lo que pueda ser externo. Y repito, hay predicaciones, muchas predicaciones. Predicaciones en donde te dicen, no seas ignorante, ponte a estudiar lo que es el milenio, ponte a estudiar lo que es escatología y todo ese tipo de cosas. Cosas que no son malas en sí, pero que en los resultados han venido a ser como lo que Cristo decía: tú te preocupas por todas las cosas que son externas y que los hombres ven, pero el bendito cristianismo bíblico no tiene que ver con lo de afuera. Lo de afuera sí pudiera cobrar cierta importancia, y eso en ciertos contextos, pero más bien la invitación de Dios es hacia una vida en donde nos preocupemos por lo interno. Escúchenlo bien. Hablamos en el primer estudio acerca del corazón, y les dije, y en la Biblia sí está escrito en más de 700 veces, en donde Dios hace énfasis en el corazón. Di 2 estudios y pude haber dado más estudios, pero repito y vuelvo a decirlo, nuestros púlpitos a veces parecen desiertos verdaderos desiertos, páramos, en donde no hay una ausencia tremenda. Es más fácil, repito, predicar muchas otras cosas que no tienen que ver con el corazón. Predicar de muchas fantasías, cosas fantasiosas, de ir aquí, de ir allá, pero menos del corazón. Y todo cristiano verdadero tendrá que cultivarse, pero no en conocimiento. Miren, ojalá por el tiempo y el espacio, o por las situaciones y las circunstancias, ojalá ignores algunas cosas de las Escrituras, que a veces no son ni tan elementales, pero que no ignores realmente cuál es la verdadera vida cristiana. La vida cristiana no es predicar, queridos, no es venir al culto. Tiene algo más que ver con lo que nadie ve. Y ustedes dirán, ¿por qué haces énfasis en eso, hermano? Bueno, porque el ser humano siempre ha distorsionado el mensaje de Dios. Dios, por ejemplo, dice una cosa porque Dios dice que hay que orar, y Dios también dice que hay que predicar. Entonces, pero en un contexto de ya habido un corazón, valga la redundancia, un corazón recto y cristiano. ¿Y cómo es que el ser humano lo retuerce? Bueno, esta es mi atmósfera, predicar. Esta es mi atmósfera, hacer misericordia. Esta es mi atmósfera, orar mucho. Lo convierten en su atmósfera, y no como una pequeña parte de lo que es un cristianismo, que en realidad un cristianismo tiene más que ver con asuntos interiores, con una vida íntegra, con una vida recta, temerosa en lo interior de Dios, ¿sí? Entonces, con esto yo quiero ayudar a todos, o contribuir, ya dije, con mi granito de arena, a los que son cristianos, para que siempre te cuides de andar en rectitud, pero en rectitud de corazón, ¿sí? En rectitud de corazón, y siempre estés cultivando más que el conocimiento. Miren, yo veo a personas impías 100%, pero cómo les gusta leer mucho la Escritura, y de veras bastante les gusta leer la Escritura, ¿sí? ¿Por qué, queridos? ¿Por qué nos hemos convertido en eso? Bueno, porque queremos. ¿Y por qué más? Repito,
la ausencia de mensajes y la escasez de hombres de Dios que tengan un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón. Entonces, porque mira, nadie puede predicar lo que no vive, y si lo predica será un verdadero hipócrita, ¿verdad? En este sentido que estoy hablando. O sea, ¿quién puede dar un estudio profundo acerca del corazón para exhortar a todos a venir a tener un corazón limpio? Si él primeramente no lo tiene, ¿sí? Pero la Escritura mucho habló acerca de esto. Ese fue el primero y segundo tema, ya los di hace 15 días, y ahora sigo con el siguiente tema, cuyo título es la verdadera humildad. Nada tiene que ver con predicar, escúchalo. Nada tiene que ver con orar en este sentido, que lo voy a explicar. Nada tiene que ver con rituales. Y nada tiene que ver con tantos y tantos mensajes engañosos que a veces escuchamos. Tiene más que ver con lo que uno es en lo interior. Que Dios nos ayude a entender estas verdades. El mensaje de hoy es la verdadera humildad. Si podemos hacer una conjugación de lo que estudiamos hace 8 y 15 días, diríamos de esta manera: la verdadera vida cristiana tiene que ver con un corazón, con buenas intenciones, con limpieza interna, ¿sí? Y agregando a esto y conjugándolo, diríamos, pero también el cristiano es una persona humilde. ¿Qué es la humildad? Quiero que vayamos en la Escritura, libro de Miqueas capítulo 6, versículo 8 y Mateo capítulo 5. Leemos primero Mateo capítulo 5. Qué hermoso sería un mundo en donde hubiera gente que quizás ignore significados bíblicos, pero que tengan un corazón sincero y limpio en sus intenciones y en sus relaciones, en sus trabajos, en sus tratos con la gente. Algo limpio, que es lo que Dios pide, ¿sí? Una integridad. Qué hermoso sería. De hecho, yo lo anhelo. Yo lo anhelo porque al llevar tantos años predicando, en serio que yo no busco ni me asombra una persona que pueda desplegar un sermón bien hecho, porque muchos que predican correctamente, muchos que se pueden dar el lujo de tomar la palabra y trazarla bien y dársela a otras personas, están secos en cuanto a vida cristiana verdadera de corazón. Y de hecho debiéramos de pedirle a Dios, tú que eres cristiano, que Dios levante una generación de gente diferente, de gente que exhiba su corazón por las acciones externas que hace, pero que sean gentes sinceras. Hoy la sinceridad se ha acabado. La humildad, estos aspectos ya no existen. El hombre los ha sustituido porque Dios siempre ha querido corazones humildes y corazones sencillos. Pero el hombre lo ha sustituido, queridos. Y si ustedes quieren venir a buscar a Dios, entiendan de qué estamos hablando. ¿Sí? Entiendan, no piensen que esto es algo así como muchos lo quieren ver. Vienes y o hay gente que quiere venir a Dios y como que vas tomando o anotando puntos a favor tuyo, en donde dices, ya voy a más reuniones. O sea, no te interesa el interior, no te interesa la sinceridad, no te interesan cosas como la humildad, aunque ahorita todavía no lo explico, pero lo voy a explicar. Sino es más tu interés por todo aquello, repito, que es externo. Pero mira, Cristo y todos los hombres de Dios desde antaño siempre han vivido y buscado, vamos a expresarlo así, una religión, si quieres, permíteme hoy ese nombre, pero de corazón. Así como cuando Santiago dice la religión pura y sin mácula. ¿Sí? Así es, así lo digo en este día. Los hombres de Dios han buscado una religión de corazón, de actitudes de carácter, de actitudes internas, más que de asuntos, repito, externos. Sí. Dice aquí la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miqueas
Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Quiero que escuchemos la voz de Dios en este día. Quiero que veamos la queja de Dios, y lo dije y lo volveré a repetir. Creo que bien le haría a nuestra sociedad, a tantas personas que dicen buscar a Dios, cuyo desenfoque es visible cuando nos damos cuenta lo que realmente Dios pide. Pero vean cómo era aquella gente de los tiempos de Miqueas, y miren lo que Dios les habla. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Es una pregunta, pero que a la vez está dando una respuesta. Es como decir, no le interesa a Dios que vengas y te presentes delante de Él con holocaustos, como ya me he cansado de decir, que Dios pidió los holocaustos y Él los mandó. Pero aquí dice, no es grato delante de Dios que tú te presentes con holocaustos, ni con becerros de un año. Y luego agrega, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Que era lo que se ofrecía delante de Dios. Yo lo diría y lo aplicaría de esta manera y a esta sociedad y a estos momentos que estamos viviendo. Yo diría de esta manera: ¿se agradará Jehová de tanta gente que predica en las calles? De gente que participa en una casa hogar o Caritas, Tehuacán o tantos lugares, orfanatos. ¿Se agradará Jehová de tanta gente que no falla en orar porque oran mucho, muchísimo? Mucha gente ora. ¿Se agradará Jehová de tanta gente que ayuna? Porque esa es la verdad. O sea, Dios no está tan interesado en estas cosas, pero vean en qué sí está interesado. Y además continúa aquí diciendo, dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dice, lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Qué pide? Solamente, escúchalo, hacer justicia, amar misericordia. Y luego, ¿qué dice? Y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Y humillarte ante tu Dios. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otra traducción dice, y ser humilde ante tu Dios. Humilde ante tu Dios. Y otra traducción dice, humillarte para andar delante de tu Dios. Fíjense qué precisa es la palabra. Lo que estoy hablando creo que es de parte de Dios, de parte del corazón de Dios. Qué triste, a veces indignante, es ver a mujeres vestidas con ropas hasta allá, hasta los tobillos, pero que ni tienen un corazón correcto ante Dios y tampoco saben lo que es ser humilde. Aquí dice, oh hombre, tú ofreces sacrificios, estás preocupado por tantas cosas, pero hay cosas que son más importantes delante de Dios. Cultívalas, búscalas, hazlas tuyas, apodérate de ellas y serás alguien acepto delante de la presencia de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado, te ha dicho lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Entonces, ¿no es bueno ofrecer holocaustos? No, sí es bueno, pero ese sería un resultado, un efecto y no una causa. La causa sería que seas íntegro y recto y que seas, como dice aquí, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente que seas justo
que ames la misericordia y que seas humilde ante Dios. Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, que es lo mismo. De aquí vamos a ver otro texto en Isaías capítulo 66 versículo 2, sin olvidar en nuestras mentes lo que acabamos de leer. Isaías 66 versículo 2. Dice así la escritura: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice, y que tiembla mi palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, qué palabra tan hermosa, tan bella. Miraré a aquel que es pobre y que es humilde de espíritu. Otra vez encontramos esa palabra, humilde. La humildad, un mensaje extraviado, un mensaje del cual poco se habla de él y a veces ni siquiera lo entendemos, sinceramente, el sentido verdadero y el sentido correcto y todo lo que implica esa palabra humildad. De entrada y a través de los textos que estamos leyendo, podemos entender el anhelo de Dios. Dios anhela que seas humilde y permanezcas humilde. Y por todas partes lo dice la escritura. ¿Qué es lo bueno? Oh, hombre, Dios te lo ha enseñado, lo que es bueno. Fíjate que eso está muy lejos de aquello que muchos enseñan, repito, porque en muchos lugares solo enseñan a la gente a conocer mucha, pero mucha escritura, y no cultivan el corazón ni cultivan actitudes, repito, que son joyas, y es que es una gran virtud en muchas personas, que la humildad. Dios pide de todos humildad, que te mantengas humilde. El principio de un cristianismo es la humildad. Y la humildad tiene que distinguir a una persona cristiana. Y que Dios nos ayude en estos momentos a entender qué es la humildad. Pero mire estos 3 versículos. Dice que los pobres de espíritu, que es lo mismo que ser humilde, ¿sí?, van a estar con Dios. Van a estar delante de la presencia de Dios. Yo pregunto, ¿por qué no dice los que oran, los que predican? Y no lo va a decir como tal así la escritura, porque esas cosas, en el contexto que las estoy hablando, solo te alejan más de Dios. Yo le recomendaría a toda persona que quiere acercarse a Dios o que tiene una caminata cristiana, que cultive estas cosas, porque vas a encontrar muchas formas externas que adopta cada religión. Pero si tú cultivas el corazón y cultivas estas actitudes, déjame decirte que vas a llegar muy lejos. En estos tiempos de tanto vicio, ¿a qué le llamo vicio? Tantos vicios que agarra la gente, yo quiero decirle así, son vicios. Son vicios en donde la gente se desenfoca y está haciendo muchas acciones externas, repito, de toda clase, ¿sí? Muchas acciones que solo le alejan de la verdadera vida cristiana, porque repito, la verdadera vida cristiana no es, repito, la satisfacción que sienten tantas personas después de llegar, de predicar. A eso le llamo vicios. En este contexto son vicios. La gente tiene un vicio, repito, por inculcarle a la gente que vayan, que hagan muchas obras externas. Pero realmente Dios y el cristianismo es algo diferente, es algo distinto, queridos. Y quiero que lo entendamos en este día. La humildad. ¿Cuánto deberíamos continuamente dar de estos mensajes para que nuestras congregaciones caminen como deben de caminar? Vimos 3 versículos, 3 textos referentes a que Dios pide
que seamos humildes, que sepamos humillarnos, pero para que no quede tan confusa la petición de Dios, yo quiero explicarte qué es la humildad. ¿Quién es una persona humilde? Así de sencillo lo quiero explicar. Y ahorita quiero que tomemos algunos textos para nutrir más este significado y esta verdad. Yo creo que todos siempre debemos de anhelar una vida cristiana, pero no basada en nada, repito, externo, definitivamente, sino más bien basada en nuestro corazón, en nuestro interior, por favor. Siempre miren hacia adentro, siempre miren lo que ustedes son internamente. La humildad es una actitud también interna, no es tan, como lo voy a explicar ahorita, no es tan algo que se vea hacia afuera, ¿verdad? Que todos digan esa persona es humilde, no es tanto así, es también una actitud interna, ¿sí? ¿Quién es una persona humilde? Una persona humilde es una persona que reconoce que no es nada por sí mismo. Escúchalo bien. Es un significado a lo mejor muy sencillo, pero quiero explicarlo y nutrirlo, como te dije ahorita. Es una persona que reconoce que no es nada por sí mismo. Nada absolutamente. Y esto implica muchas cosas, que necesita a Dios, que necesita a los demás. Y si no es nada por sí mismo, no se cree mucho, ¿sí? La humildad es una actitud que debe de acompañar a un cristiano. No es precisamente una actitud que deben de llevar algunos sí y otros no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que a veces hay personas que están en cierto rango de autoridad y que poca humildad se les ve en sus vidas, ¿verdad? No, la humildad es una actitud que debe de llevar toda persona dentro de sí mismo. Dios lo está diciendo. Dios quiere que seamos humildes. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y que es humilde de corazón. Debo de explicar primeramente qué no es la humildad. Porque yo he visto personas con una mentalidad muy cerrada y muy limitada en cuanto a qué significa la humildad. Pero quiero explicar qué no es la humildad. De entrada, muchos piensan que el humillarse y el ser humilde es arrodillarse. De ahí que en muchísimas congregaciones, comenzando desde la católica y muchas pentecostales, la gente acostumbre a llegar al culto y a buscar un banquillo y tirarse en el piso, arrodillados. ¿Sí? Esto lo hacen como para aparentar humildad. Eso no es humildad, queridos. Una persona puede estar de pie y ser una persona humilde porque es una actitud interna en donde la persona reconoce que él no es nada sin Dios, sin la demás gente. No se siente nada, ni siente que ha llegado a la meta, ni nada. Siente que no es nada, queridos. Entonces, muchos confunden. De hecho, yo puedo orar de pie. Una vez una persona me criticó y ¿sabes qué dijo? Es que ese predicador en el momento que oró de pie. Entonces lo que la persona quería es que me arrodillara yo y que no me cuesta trabajo hacerlo eso. Pero fíjate, confunden la humillación y la humildad. Yo he llegado a congregaciones en donde la gente la he visto arrodillada y le agregan llanto, porque piensan que el llanto es una expresión de humildad, de quebranto delante de la presencia de Dios, y vienen a hacer formas. Querido, el significado de humildad ha sido rodeado y oscurecido por significados incorrectos y ahora la gente ya no puede ser humilde porque no sabe qué cosa es eso y muchísimo menos, a veces no tiene ni ejemplos de muchos predicadores de lo que significa la verdadera humildad. Pero arrodillarse no es ser humilde, querido, no es seña, aunque sí es bueno arrodillarse en cierto contexto, pero no es el significado. Espero que nadie me malentienda y diga, entonces ese predicador ordena y manda que no hay que arrodillarse. No he dicho eso. He dicho que la gente confunde el significado de humildad. Una vez un hombre estando aquí en esta dirección y en esa silla en la parte de allá atrás, estaba arrodillado. Llegó y lo primero que hizo, estaba arrodillado. Él no tenía vista, él ya murió. Él no tenía vista, pero aún sin vista se quedó con la forma externa, con su ignorancia de lo que era
la humildad, la humillación. ¿Sí? Aquí se arrodilló, se tiró casi hasta el piso, allí, y se puso a llorar. El asunto es que cuando yo lo fui a visitar a su casa y le empecé a señalar cosas de su vida, porque a él lo había abandonado su familia, no tenía nadie porque él se portó muy mal. Cuando le toqué el punto de su vida, de lo que le dolió, alguien iba conmigo de aquí que está aquí. Yo recuerdo que ciego, fíjate, no tenía vista. Y cuando tú te crees mucho y no quieres recibir, haces la cabeza así, ¿qué? Así, seña de que no tienes humildad. Él, sin vista, me empezó a contradecir y a defenderse de cosas que no tenía ni por qué defenderse, en vez de ser humilde, sí, y escuchar. Y ciego levantaba así la vista, le hacía así como que ni siquiera sabía dónde estaba yo, pero más o menos yo que visualicé, ahí en su mente decía, pues a estar por acá. Ciego. Se ponía, decimos acá en México, al brinco. Ciego. Pero aquí estaba arrodillado, tirado ahí en el piso. ¿Sí? Por eso digo que, y podría poner muchísimos ejemplos de lo que, ¿por qué digo que arrodillarse no? Y más adelante lo van a entender. No quiere decir que eso es ser humilde. Tú puedes no estar arrodillado y en todo momento ser una persona muy sumisa delante de la presencia de Dios. Te digo, ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Otras personas piensan que son humildes cuando se visten de una o de otra manera y reflejan escasez económica. Eso a veces puede ser más bien mediocridad que más que humildad. Eso no es humildad, queridos, no lo es. Otra falsa humildad es cuando la gente dice, ser humilde es reconocer tu necesidad de Dios. Eso no es humildad, queridos. Y alguno dirá, pero ¿cómo? Eso es ser humilde. Blasfemo, me dirán en algún momento. No, queridos, esa es una media verdad. Porque eso ha dado pie a muchas personas que realmente son soberbios y realmente dicen, yo y Dios. Yo reconozco mi necesidad de Dios. ¿Sí? Nada más. Y soy humilde. ¿Sí? Pero no, queridos. La humildad no nada más tiene que ver que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Si reconocemos nuestra necesidad de Dios, tenemos que reconocer nuestra necesidad de los demás. Definitivamente, queridos, escúchenlo bien. Tenemos que reconocerlo. Y este es un error. Este es un error porque muchas veces, y así se enseña en muchos lugares, la humildad es una dependencia de Dios. Queridos, esa es una media verdad. Esa es parte de una humildad, realmente. No es todo el significado de la humildad. Cuando Dios nos pide que seamos humildes, no tan solo es que expresemos que lo necesitamos, es parte de. Por eso mucha gente no puede cultivar la humildad en su vida cotidiana. O sea, no puede cultivar esta belleza de carácter humilde en su vida cotidiana, porque solo dice que entrando en el cuarto, cerrando las puertas, refleja humildad y le dice a Dios, yo te necesito, Dios. Bueno, eso no es malo, pero solo lo limita ahí. Y claro, cuando sale y en sus relaciones con las demás personas, no lo refleja. ¿Por qué? Porque te digo una cosa, cuando una persona es humilde, y te voy a poner ejemplos, sí, reconoce su necesidad de Dios, pero también refleja esa humildad con las demás personas, querido. Escúchenlo bien. Refleja esa humildad que se demuestra y que ahorita vamos a ver algunos textos, queridos, ¿sí? Para poder entender esto. Mateo capítulo 11, versículo 29. Está hablando Jesús y dice de esta manera, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está Jesús hablando de esta
vida cristiana verdadera, queridos. Esta vida tan bella que cuando tú vienes a Dios se posesiona de ti. Porque el principio del cristianismo es la humildad. Cuando nosotros comenzamos nuestra búsqueda de Dios, imperaba la soberbia. Y comenzamos con ser humildes y reconocer lo que hacíamos mal. Sí. Así que una persona que es cristiano, que se puede decir cristiano, es sinónimo de humildad. Y de ahí tiene que cultivar siempre la humildad. No debe de ser algo forzado. La humildad en su vida la tiene porque inicialmente la tuvo. El inicio de su conversión fue la humildad. La humildad que reconoce su necesidad, dije, de todos, no tan solo de Dios. Escúchenlo, nadie se ofenda. Habrá alguien por ahí que diga, este hombre está bien despistado. ¿Por qué? Porque la humildad es nuestra dependencia de Dios. No es cierto, queridos, es media verdad. Es media verdad, y por eso mucha gente no entiende y no cultiva la humildad en su vida y no lo ve como algo a estar continuamente buscando. Muchos buscan, repito, casas, hogares y hacer muchas cosas, cultivan lo externo. Perdónenme que me exprese de esta manera. Más de 20 años observando gente que se dice cristiana, que le hubiera sido mejor cultivar su corazón y cultivar la humildad también, como estamos leyendo aquí en la escritura, cultivar esas actitudes en su vida. Le hubiera sido bueno. La verdad es que hicieron y se desenfocaron por otros lados. ¿Y sabes dónde están muchos? Muchos están renegando de Dios. Muchos, pero es que nadie te dijo que hicieras eso. Cristo nunca predicó una religión externa. Cristo siempre trató con el corazón y siempre se interesó con lo que tú eras internamente. Jesús dice, manso y humilde de corazón. Porque la humildad es algo que se lleva adentro, queridos. Es una actitud interna. Es que reconozco mi necesidad de Dios, pero de todos los demás. Y no me siento una persona tan sabia como el que más, ni tan fuerte como el que más. Tantos predicadores, ¿cuánto les haría un poco de humildad? Que te presentas muy imponente en el púlpito, pero que sabes y no sabes reconocer tus debilidades y tu necesidad de las demás personas. Oh, que Dios nos dé gracia para poder cultivar siempre estas cosas y hablar un poco menos de la gente callejera y de aquellos que quieren andar por las calles, porque algunos hasta se molestan y dicen, es que tenemos que evangelizar al mundo. Es que mira, querido, también una manera de evangelizar es con lo que tú eres. ¿Has evangelizado a tan pocos en tu vida mediocre que no reflejas nada más que calle y calle? Que no reflejas otra cosa, miren, la religión verdadera, ya lo dije en qué contexto le estoy hablando, como Santiago lo hizo. Esa religión bella, verdadera, sí, que se lleva dentro del corazón, que llama la atención a muchas personas, que es una vida humilde, una vida que reconoce su necesidad de los demás. Cristo dice, aprended de mí. No dijo que yo predico por las calles. Aprended de mí que soy manso. Una actitud interna también, la mansedumbre. Y humilde, pero de corazón. ¿Por qué de corazón? Sí, porque pues ya desde sus tiempos había gente que tenía una humildad externa. Los que se tiraban al piso, ay Señor, ¿cómo te necesito? Y están tirados en el piso porque así se les ha enseñado que arrodillarse. Mira, yo te reto a que vayas a alguna religión y que veas a una persona que está arrodillada y que si es tu familiar o algún conocido lo veas, si realmente tiene las características de una verdadera humildad que vamos a estar estudiando. Una persona que realmente reconoce su necesidad. Sí, sí es cierto, queridos. Sí es cierto que una de las características de la humildad es que reconocemos nuestra necesidad de Dios, obviamente, pero eso lo quiero tocar al último y quiero comenzar con lo que pocas veces hablamos respecto de la humildad, lo que la gente debiera de ver en nosotros, los demás, las demás personas, esa humildad que se lleva adentro pero que se refleja a través de acciones. Y quiero, repito, analizar, y me voy a quedar tan corto en esto. Quiero decirte que aquí leemos que una persona muy humilde fue Cristo Jesús. Él manifestó una humildad práctica y una humildad visible. ¿Por qué? Porque dice otra parte de la escritura que siendo Dios, se humilló. ¿Cómo se humilló? A venir a esta tierra. O sea, escucha bien esto.
Aquellos que dices que humildad solo es tu comunión con Dios religioso, que tu dependencia de Dios nada más, no es cierto. La humildad se refleja día a día. Se refleja en el trabajo, se refleja en la calle, se refleja con las demás personas, se refleja en tu diario vivir. Es parte de una esencia de un cristiano que se vive a cada momento, que se vive y se debe de perseverar en esto. Jesús se humilló. Su humildad, sí es cierto, eran sus horas orando con el Padre, pero su humildad se reflejaba ¿en qué? En siendo Dios, una persona tan bella, tan superior. Si tú y yo, los que somos cristianos, hubiéramos estado con Él viviendo, ¿te daría pena besarle los pies? ¿Te daría pena estar ahí con Él? ¿Estar en el calor y con Él? Claro que no. Fue una persona bella. Él fue sabio, pero su sabiduría no le hace grande. Hay otras cosas que le hacen grande y es su humildad. Vemos la humildad de Cristo reflejada en descender de la posición en donde estaba. Y quiero con estos ejemplos que tú captes y razones y veas a qué me voy a referir con humildad, porque ya estoy entrando en tema. No sé si ya te has dado cuenta. Y espero que tu corazón empiece a entender que no tan solo tus 2 horas arrodillado, que dices tú que es depender de Dios nada más y limitas el significado y realmente, porque no lo conoces y a lo mejor ni cristiano eres, que nada más dices yo aquí con Dios y nada más. ¿Y cómo carambas no reflejas la humildad en otros aspectos de la vida? Cristo, siendo Dios, reflejó la humildad en dejar su trono y estar aquí, porque así lo dice la Escritura. Y por eso Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí estaba reflejada la humildad de Cristo Jesús para con nosotros, los seres humanos. Me llama mucho la atención y no logro entender a muchos predicadores de oficina que no pueden a veces ni rozarse con tal o cual discípulo, o que ni siquiera descienden un poco. De entrada, ¿sabes por qué no va a haber prédicas de la humildad como lo voy a explicar? Porque muchos predicadores no son humildes, escúchalo. Muchos predicadores, su significado de humildad nada más es depende de Dios, depende de Dios, ora a Dios. Pero la humildad de Cristo no era esa. La humildad de Cristo se reflejaba día a día, se reflejaba a cada momento. La gente lo veía, no estaba oculto, no estaba escondido, estaba entre todos, vivía entre todos, era una persona común y corriente, y eso reflejaba su humildad. Así Él pudo decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No anheló los mejores lugares estando aquí, no quiso tener las mejores posesiones ni nada. Era una humildad que se reflejaba en su propia persona. ¿Sí? La humildad se refleja, queridos. Es una actitud de corazón, pero se refleja. Cristo era humilde. ¿Por qué era humilde? Sí, porque dejó el cielo, porque estuvo aquí en la tierra, porque no le importaba tratar con cualquier tipo de gente y estar muy cerca de ellos. Ahí reflejaba su humildad. A mí me viene a la mente una vez una persona que tenía mucho dinero, 1 o 2 empresas, y lo ministré. Yo estaba mucho más pequeño y yo en una ocasión lo vi platicando con una persona que traía los zapatos rotos y una imagen así, pues pobre, necesitado de alguna manera. Posterior a eso lo llamé después y le dije, ¿y por qué estabas platicando con esta persona? Y dijo, escucha lo que dijo, es que yo antes era una persona muy soberbia y quería poner humildad en mis acciones. Imagínate qué reducido es el significado de humilde es depender de Dios. No es cierto, querido. Por eso no puedes ser humilde. Por eso no puedes reflejar la humildad en otros aspectos de tu vida, porque a lo mejor ni eres cristiano y porque tienes un significado muy reducido. Porque la humildad no es eso. La humildad es una persona que lo refleja, que no se siente la más importante, que no se siente el más indispensable, que entiende que por él mismo no es nada y lo refleja con acciones. Imagínate una persona acostumbrada a platicar con gente de su rango, por decirlo así. Una persona que solo
él se entiende con el lenguaje elevado de las personas hacia arriba, pues de su nivel, y descendiendo. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto es el milagro que Dios hace en cuanto a humildad en las vidas de las personas. Comienzan a reflejar acciones que vienen de un corazón que ya no es soberbio, pero que ahora refleja la humildad de esta y de muchas maneras que voy a explicar. Y nosotros, los que somos cristianos, deberíamos de cultivar siempre, somos humildes, pero siempre deberíamos de cultivar estas virtudes, este corazón limpio, estas actitudes que a Dios le agradan, le deleitan, que siempre en nuestros oídos estén esas palabras: oh hombre, Dios te ha mostrado lo que es bueno y lo que pide de ti. Sí, predicar, no. Ir al hospital, no. Ir a la congre, no. Dar ofrendas, no. Que seas humilde, pero no tu significado raquítico, escaso, flaco, sino el significado de Dios, en donde reflejas esa humildad en todos lados en donde estás, en donde tu humildad se refleja, queridos. Lo mismo. Este hombre del que te hablo no había estudiado la escritura, pues yo lo acababa de ministrar de inicio. Desconocía la escritura, desconocía que Cristo en estos momentos que estamos leyendo, Él había dicho: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Como para decir, lo aprendo. Es que sabes, el cristianismo verdadero tiene que ver con algo que desde el inicio se aprende, sí o no. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, lo digo por mí y por los demás que ya conocemos a Dios, nuestra vida arrogante, nuestra vida en donde realmente no reconocíamos, aunque necesitáramos de los demás, no lo reconocíamos, y como no lo reconocíamos, menos íbamos a reflejar acciones que manifestaran humildad, como en este caso Cristo, su humildad. Les digo en serio, mucha gente se vuelve admiradores de predicadores que tienen mucho estudio, pero que difícilmente los puedes ver aquí cerca de ti. Todo el tiempo tienen muchas ocupaciones, ¿verdad? Muchos estudios que hacer, muchas cosas. Y Cristo, fíjense la humildad que Él reflejó, una humildad práctica, en donde siempre estaba con la gente, cerca de la gente. Alguno dirá: es que a eso vino. No, querido, vino a poner ejemplo de cómo debemos de vivir. Ahorita que veas lo que hizo el apóstol Pablo, tú te darás cuenta que la humildad a que Dios se refiere no es nada más a que tú vengas y te arrodilles, como mucha gente lo hace. La mayoría de la gente que se arrodilla o que se arrodilló en día de hoy no lo es, no son humildes, no saben lo que es la humildad, no saben lo que es reconocer nuestra necesidad de los demás o sentirte impotente. Cristo reflejó su humildad al caminar en un mundo polvoso. No fue elitista, no fue selectivo, no vino a predicarle a los ricos específicamente, vino a predicar a todos aquellos corazones necesitados, fuera quien fuera. A veces apestaran, a veces no apestaran físicamente como los leprosos, pero a veces fueran que sujedor de su pecado como Pedro ahí también estuviera. A veces gente rica, a veces gente preparada, porque Él habló con gente preparada. A todos los trató con la misma actitud humilde, un trato sencillo, un trato, querido, el que es humilde lo refleja en lo que es de esta y de más maneras que vamos a estar hablando. Cristo reflejó su humildad al lavarle los pies a sus discípulos. Cristo reflejó su humildad al estar en este mundo y, repito, rozarse con todo tipo de gente. Y en ese contexto Él podía decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí. ¿Qué es ser humilde? Sigamos. Aquel que quiera abrir el corazón lo va a estar entendiendo ya desde estos momentos, porque ya comencé a explicarlo. ¿Qué es ser humilde, queridos? ¿Qué es ser humilde? 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos a nutrir más estas verdades. Y que Dios se levante una iglesia humilde. Una iglesia humilde verdaderamente. Quiero decirte que es algo muy hermoso ver la vida de los hombres de Dios en la Escritura, gente que hizo grandes cosas para Dios desde tiempos anteriores. Por ejemplo, me refiero a José. A él, si tú estudias la Biblia, muchos dicen: bueno, perdonó, no tuvo rencor.
pero tuvo otra actitud que de por sí acompaña a cualquier cristiano, y él era una persona humilde, que no alardeaba de sus sueños, ni se sentía más que nadie. Siempre reconocía a Dios. Daniel, también cuando él interpretaba enigmas, cosas ocultas, él siempre reconocía a Dios delante de todos y les decía, no es por mí, es por Dios que estoy haciendo esto. El que más me admira, y no porque sea alguien especial o mejor que otros, sino por la abundancia de testimonios respecto de su humildad, es David. David, siendo una persona tan ilustre, era una persona humilde, que a pesar de ser quien era, sentía una necesidad profunda de Dios y de los demás, y nunca se sintió superior a nadie, muy independientemente de que haya en algún momento, una etapa de su vida, a manera de paréntesis, no bueno, que pecó, pero fue una persona muy humilde con las personas y con Dios. Sí, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Desde el versículo 6 entendemos un poquito mejor el contexto. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjate, aquí hay una verdad que a todo cristiano le debe de acompañar. La persona que es humilde, cuando no conocía a Dios, todas las cosas las materializaba y el significado de todas las cosas era muy material. Así que decía, si tengo un título, pues es porque yo estudié, nadie me ayudó. O como en una ocasión un hombre que le dije, gracias a Dios usted tiene lo que tiene. Y él dijo, no, ¿cómo? Gracias a Dios. Fue gracias a que yo me esmeré, gracias a que yo estudié, gracias a que yo me esforcé. Como diciendo, pues Dios no estuvo ahí conmigo. ¿Sí? El humilde, la persona que es humilde, reconoce que las cosas no provienen de él, pero es algo de corazón. Aquí, a lo mejor, algunos dirán, eso yo lo hago todos los domingos. Yo todos los domingos reconozco que las cosas vienen de Dios. Pero queridos, una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es tener esa humildad verdadera de ver nuestros propios designios y conceptos anteriores. ¿Cuáles eran nuestros conceptos anteriores? Los que hoy somos cristianos. Todo decíamos que lo habíamos logrado por nuestras capacidades, que si estábamos bien de salud, pues era porque nos habíamos cuidado y otros no. El borracho se murió de cirrosis porque no se cuida. Yo sí me cuido porque no tomo. Fulanito no se cuidó o no fue al médico a tiempo. Sí, y todo lo racionalizábamos. Y cuando decíamos gracias a Dios, es como el decir de mucha gente ahora. ¿Tú crees que sienten verdaderamente cuando dicen gracias a Dios tengo salud? No es cierto. Porque si lo sintieran verdaderamente no vivirían como viven. Si lo valoraran y fuera un acto de corazón, realmente no vivirían como viven. ¿Sí? Pero así nosotros, todo lo que hacíamos en el pasado, todos nuestros logros, siempre en nuestro corazón decíamos para nosotros mismos, lo hiciste bien. Tú eres casi, eres un héroe. Eres una persona muy importante, lo has logrado. Y por eso cuando se comparan con otras personas se sienten hasta superiores. Cosa contraria a la humildad, ¿verdad? Cuando eres humilde, Dios desbarata todo lo que eres. Te vuelve una persona dependiente, sí, de Dios y de todos. Y cuando no eres capaz de por ti mismo hacer nada y lo reconoces en el corazón, se refleja, repito, con las demás personas.
Aquí Pablo está hablando a los corintios y les está diciendo una verdad que nunca se les debe de olvidar, porque les dice en el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuando una persona es verdaderamente humilde, su humildad tiene que ver con el entendimiento, la comprensión de que todo lo que tiene, dice aquí, ¿por qué te glorías? Y la pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? En otras palabras, el que es humilde reconoce que todo lo que tiene lo recibió, no es de él. Por eso los que tienen mucho dinero dicen, esto no es mío, esto lo recibí, esto es de Dios. Han pisoteado todo su pasado, sus propios designios, sus propias conclusiones. ¿Qué tengo? Este estudio que tengo no es mío, me lo dio Dios. Por eso no se pueden envanecer. Por eso no son aquellos vanidosos que tienen mucho conocimiento, que dejan callados a otros, ya sea con conocimiento secular o con conocimiento de la Biblia. Queridos, el cristiano debe navegar en esta bandera. ¿Qué tienes, querido, que no hayas recibido? Cuando tú evalúas todo lo que tienes y dices, todo esto que tengo, yo lo recibí. ¿Por qué te envaneces? Dice, vean, repitamos el texto, leámoslo, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te envaneces? Es lo contrario de la humildad. No puede uno hablar de humildad sin quedar de frente al que es soberbio. El que es soberbio, que él dice y que piensa que todo lo que tiene es porque se ha esmerado, porque se ha estudiado, porque se ha desvelado, tiene más conocimiento y por eso se anda comparando con los demás, por eso se compara con otras personas, por eso no puede recibir un consejo de otras personas. ¿Por qué? Porque no tiene esa humildad de decir todo lo que tengo, mucho o poco, es un regalo de Dios. Si tengo un poquito más de conocimiento que otros, es un regalo de Dios. Pero anhelo que Él también llegue a este conocimiento. ¿Cuántas veces por no entender qué es la verdadera humildad, yo los he visto? En serio los he visto. Personas que tienen mucho conocimiento, que ojalá cultivaran estas cosas. Personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia y que por no entender que todo lo que tenemos es gracias a Dios, como no está la humildad, ¿sí? Están en una soberbia, en un envanecimiento de ellos mismos. Y de aquí vienen las comparaciones. Yo soy mejor que ellos. Yo tengo más cosas, tengo más dones, tengo más capacidades. Por eso no pueden alegrarse cuando alguien predique la palabra y lo haga bien y la gente cambie. No pueden alegrarse porque no tienen esa humildad verdadera, una humildad, porque muchos, como piensan que ellos mismos han logrado muchas cosas, pues el trofeo en este sentido es de ellos, lo sienten de ellos. Entonces no se pueden alegrar con otras personas que puedan también predicar la palabra y que la gente se les salve y que la gente también se convierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay, la humildad, queridos, se refleja a través de muchas acciones. Pero cuando tú eres humilde, vives en esta bandera. La bandera es, y dice así, que tengo que no haya recibido. Que tengo que no haya recibido. Que si yo logré una carrera, si yo logré tener algo, yo lo recibí. Y el decir es gracias a Dios, decirlo así, no es una declaración hipócrita y falsa como la de la mayoría de religiones, que el decir gracias a Dios es un acto externo verdaderamente, porque esta humildad está ramificada, por así decirlo. Si digo que reconozco a Dios, pero no tan solo lo reconozco ahí, lo reconozco en mi conducta, en mi proceder, en mi manera de vivir, en someterme a Dios en todo. Porque decir gracias a Dios, mira, yo he escuchado a muchos impíos, es más, hasta artistas impíos que fomentan la pornografía y muchas de esas cosas. ¿Sabes qué dicen? Bueno, es que gracias a Dios he llegado hasta acá. Ajá, sí, Dios te permitió llegar hasta estas porquerías y que difundas porquerías y que hagas porquerías. Dios te permitió eso. Queridos, es que no confundamos
¿sí? Cuando se es humilde, lo somos en todo. Y sí, vivimos en una conciencia en que reconocemos de manera diferente a como éramos antes. Llegábamos a la casa, ¿verdad? Y nunca decíamos, Dios, de veras, maravilloso eres, todo te lo debo a ti. Sí, el que siente que todo se lo debe a Dios, repito, no se puede comparar con otras personas. No puede decir que Él es mejor que otros. No puede decir yo tengo más conocimiento que otros. No puede decir ellos son ignorantes. ¿Qué pasaba con la religión de los tiempos de Jesús? Que decían, esa gente que no conoce ley, maldita es. Le decían malditos por su conocimiento, ¿sí? Decían malditos a otros. Pero el que es humilde verdaderamente, como no se puede adueñar de nada de lo que no es suyo y reconoce que no es suyo. No puede decir soy mejor, porque al decir soy mejor dirá, o sea, es mío este conocimiento. Pero el que es humilde dice, no, este conocimiento no es mío y no puedo gloriarme con lo que no es mío, ni decir que yo soy mejor, porque en realidad no es así. No soy mejor porque Dios es el que me ha dado la gracia, la capacidad, el entendimiento para poder hacer esto o aquello. Queridos cristianos que estamos aquí y aquellos que te dices cristianos, pero que realmente cuando hablas o te pones a medirte con los temas del corazón y de la humildad, fracasas, porque tu humildad no es lo que Dios dice que debe de ser. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Este conocimiento es algo profundo en el corazón del cristiano o del que quiere hacer las cosas bien. Dice, no de labios para afuera, porque su conducta en todo lo demás lo refleja. Su humildad delante de Dios, sí, tiene que ver con ese sometimiento a lo que Dios dice. Sí, efectivamente, tiene que ver con ese sometimiento, pero con ese reconocimiento de decir, Dios. Es más, puede lograr un título y sin ser emotivos, puede llorar y decir, Dios, me diste la fuerza para desvelarme. Lo que tengo lo recibí, vida, fuerza, entendimiento, y ahora tengo un título. Pero cuando no es así, está la soberbia que colma a mucho predicador. Son soberbios, están llenos de soberbia, llenos y menosprecian a otros inclusive. ¿Sí? No pueden reconocer los logros de otros, no se les da porque no lo tienen, porque no tienen humildad verdadera, queridos. ¿Sí? Pero cuando tienes una humildad de corazón, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, pero no dijo hasta ahí, dijo de corazón. Porque repito, muchos puedes decir gracias a Dios, pero realmente tú en el fondo no lo reconoces, no reconoces verdaderamente. No puedes decir, Dios, ¿qué tengo que no haya recibido? Una casa, la recibí. Sí. La verdadera humildad tiene que ver con eso. Por eso a veces no le puedes dar gracias a Dios por muchas cosas que tú solo racionalizas. Muchas cosas que si te pones a meditarlas dirías, Dios, tú estuviste detrás de esto. Y lo reconozco. O sea, ¿cómo puede un cristiano vivir en una soberbia? ¿Sí? Si dice, ¿qué tengo que no haya recibido? Yo les confieso algo y coincidirán muchos conmigo. Los que somos o hemos llegado a 30 años de cristianos o 20, ¿nos podemos ensoberbecer sobre los que han caído? Podemos decir, ellos cayeron y yo sigo aquí. Pero ve lo que es la humildad. El humilde dice, no por mis fuerzas, no por mi capacidad llegué hasta aquí. Si tengo permanencia el día de hoy, es porque Dios me ayudó. Y por eso hay muchos cristianos, que se dicen cristianos, pero para mí que no lo son, que tienen un corazón tan reducido, que no pueden anhelar que alguien que cayó se levante. Porque son fariseos.
Porque su corazón no es un corazón cristiano. ¿Por qué? Porque si así fuera dirían, así como me ayudaste a mí, ayuda a otros. Ese es el corazón cristiano y humilde, escúchalo. No dice, él por su pecado, se le dijo que se guardara, se le dijo y ahora que sufra, y ahora que, bueno, sí, que sufra. Pero el corazón humilde dice, Dios. No dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Dice, Dios, levántalo y ayúdalo. O sea, ¿por qué? Porque tú piensas que tú lo has logrado solo. Pero si tú permaneces hasta hoy, tú que eres cristiano, acuérdate de que te has arrastrado, acuérdate que casi has caído, acuérdate de que has luchado, acuérdate que no has dormido una noche o dos o tres, y el que finalmente te ha sustentado es Dios. Y Pablo decía, ¿vi quién era Pablo? Él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sabes qué se llama eso? Humildad. Ya ves que la humildad no nada más es decir, me hinco ante Dios, me levanto y salgo, soy humilde. No eres nada si eres así. No eres nada. La humildad es algo que se lleva. El cristiano está impregnado de humildad y lo lleva a todos lados, a todos los sectores, aspectos y circunstancias de la vida. Se nota, se ve. Puede llorar por alguien que cayó, sí. Puede irlo a buscar aunque le haya ofendido a él, aunque le haya ofendido. Como tiene corazón cristiano, no es el de corazón cerrado fariseico que dice cayó, apostató, ay, a ver qué es de él, que sufra, que esto y que el otro. No, queridos, el corazón humilde dice así, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y yo te pregunto, ¿qué tienes? No, tengo salud, que no hayas recibido. Tengo dinero, que no hayas recibido. Tengo aflicciones, también las aflicciones son una bendición que has recibido. Y a lo mejor ni has dado gracias por eso. No, queridos, la humildad no es un simple agachamiento del rostro. La humildad no es un simple doblar las rodillas. Tú que te sientes humilde, que piensas que eres humilde, pero que tu conducta no es la correcta, mejor ya ni te hinques. Ni digas, yo reconozco mi necesidad de Dios. No, queridos. No, realmente quiero decirles y confesarles algo, que este texto que estoy leyendo quiero que forme parte de tu vida, porque forma parte de la mía. ¿Qué tienes que no haya recibido? Si prediqué bien, ¿qué tengo que no haya recibido? Si mi hijo tiene honores, ¿qué tienes que no haya recibido? Si mis hijos son algo aceptable en la sociedad y mi familia, si he logrado algo, ¿qué tengo que no haya recibido? Ese es el corazón cristiano, que siempre reconoce a Dios, pero de corazón verdadero. Y en todos sus caminos, como dice la Escritura, reconoce a Dios en todos sus caminos. Queridos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Esto es tan bello, queridos. Esto es una perla, lo que le estoy predicando a usted en este día. Es una perla. Es algo que tenemos que buscar. Ya dejemos de cultivar, repito, lo externo. Lo de fuera no es tan importante, es secundario y viene por inercia, les digo. Viene por inercia. Si tienes un corazón limpio, por inercia vas a querer que otros quieran tener corazón limpio también. Eso es inercia. Van a suceder las cosas. Pero queridos, la humildad es reconocer a Dios en todo verdaderamente. Pero repito, es un acto de nuestro corazón, de nuestro interior, queridos. Es un acto o una actitud de reconocimiento en donde a Él atribuimos todas las cosas, pero lo llevamos en función. El ejemplo que les puse hace rato me vino en este momento y lo puntualizo y lo subrayo, porque hay muchas personas que se sienten cristianos, pero ahí reflejan su falta de humildad verdadera. Su falta de humildad verdadera. Su poco anhelo
Tú dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? De anhelar que cuando alguien cae, se levante. Pues es que si tú estás bien ensoberbecido, pensando que tú lo has logrado solo, no, yo me he guardado, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Pues hay que ver si te has guardado realmente. No tienes por qué menospreciar a otras personas. Porque si tienes humildad, reconoces que hasta aquí, como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. No dice yo lo logré. Queridos, ¿cuántos pudieran unirse a mí y decir, yo ya de tiempo atrás estuviera perdido, si no es porque en mi confusión hubo la claridad y vino de Dios? Muchos dicen, es que tú no te guardas del pecado, es que mira, yo hago así, hago de esta manera, yo no soy tentado, yo soy esto, yo soy otro. O sea, podemos decir nosotros, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Vamos a cerrar y ministrar a Dios, cerrar los ojos y ministrar a Dios unos momentos, por favor. El corazón humilde reconoce que todo se le debe a Dios. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Pero es algo de corazón, no es una formalidad. Les tengo miedo a tanto religioso que dice, yo cada año, yo en cada reunión le doy gracias a Dios. Entonces soy humilde. No, esto es más profundo. Pablo les dijo, ¿y por qué se envanecen ustedes? El envanecimiento es lo contrario del ser humilde. Y los pregunta y les razona, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo recibiste. Todo lo recibiste. ¿Quién que haya logrado algo en su vida puede decir, yo lo hice? Alguien que haya logrado, la verdad, vamos a ser sinceros, en la vida habemos personas con poca capacidad, hasta para hacer negocios, hasta para hacer ciertas cosas. Pero a los que tienen más capacidad que otros, Dios se la dio. Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? La humildad tiene que ver con un reconocimiento que no había antes. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando llegábamos a la casa y decíamos, tenemos salud por las buenas vitaminas, por el buen doctor que encontramos? Tenemos vida porque no andamos ahí en la calle como aquellos drogadictos. Ellos se mueren porque andan ahí en la calle. Pero el cristiano dice, tengo vida porque la recibí de Dios. ¿Qué tienes? Que este sea tu texto. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y en otras palabras, lo que tienes Dios te lo dio. Dios, hoy te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Y queremos vivir una vida con humildad verdadera delante de ti, con un reconocimiento de todo lo que tú nos has dado. Tú eres mi Dios. Dios, un buen estudio que me hayas permitido dar, tú me lo diste. Y te doy gracias hoy y te glorifico. Primeramente yo, Señor. Dios, los logros de una hija en una escuela, ¿qué tengo que no haya recibido? Tú le diste fuerzas, vida, entendimiento. Gracias por mi familia. Gracias por los hermanos, Dios. Y que siempre todos entendamos esto. Que tenemos que no hayamos recibido. Forma parte de un corazón humilde, que no dice fui yo, que no dice como Nabucodonosor un día caminando y dijo, esta es la Babilonia que yo edifiqué. Y inmediato tú lo humillaste porque no dio gloria a Dios. Hasta que dio gloria a Dios. Y dijo, conviene que yo declare las maravillas de Dios. El humilde reconoce hasta el más mínimo detalle. Gracias, Dios. Es parte de una verdadera humildad, Señor. Es algo más que decir solo dependo de Dios. Es reflejarlo en nuestra vida y a cada momento y en cada circunstancia.
Padre, una iglesia humilde, levanta, Señor. El Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo amo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo sirvo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Esta es la verdadera humildad, y ahí tenemos que caminar, queridos. Por Él es que nosotros vivimos, por Él es que amamos. Es un reconocimiento interno en donde sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido, pero es un acto interno de corazón. El Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo amo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo sirvo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. El Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo amo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo sirvo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo,
por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Dios, en mí no hay nada bueno, ningún logro, algo que pueda yo decir, esto lo hice bien y por mí mismo. Ni siquiera este día que se suma a los años y meses que he permanecido delante de ti, en tu presencia, guardándome, ni siquiera es virtud mía, es por ti, Señor. Y todas las cosas son por ti. Cuando hay este conocimiento, no nos adueñamos de nada, ni siquiera podemos menospreciar a otros, Dios. Antes bien, ayuda a aquellos que se quedaron en el camino, Dios. Levántalos y bendícelos. El Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo amo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo sirvo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Sin ti no somos nada, Dios.